Bueno, entonces, bienvenidos a este encuentro. UDI le da la bienvenida a esta charla titulada El microbioma humano, la cual se realiza en el marco de la estrategia Enseño porque quiero. Para quienes están por primera vez acompañándonos en alguna de nuestras charlas, pues les contamos que podrán participar y enviar sus preguntas por nuestro botón de preguntas y respuestas, el cual encontrarán en la parte inferior de Zoom. Simplemente desplazan su mouse en la parte inferior de Zoom y allí encontrarán el botón de preguntas y respuestas. Nuestro ponente realizará una charla de 45 minutos y al final, en 15 minutos, él responderá preguntas. Para quienes están preguntando si nuestras charlas quedan grabadas, la respuesta es sí. Todas nuestras charlas quedan grabadas y posteriormente se subirán a nuestro canal de YouTube y al sitio de Enseño porque quiero. Ahorita en un momento les compartiremos por el chat los enlaces a estos sitios. Es conveniente contarles que normalmente realizamos los encuentros de Enseño porque quiero los primeros viernes de cada mes, pero teniendo en cuenta la contingencia actual hemos decidido ampliar nuestra recurrencia. Ofrecimos durante toda esta semana diversas charlas. El lunes nuestros ponentes hablaron sobre educación, el martes sobre preservación humana, el miércoles tuvimos algunas charlas y talleres relacionados con actividades de ocio, el jueves tuvimos charlas sobre conocimientos diversos y hoy viernes nuestros ponentes se han centrado en el cuerpo humano. Esta será nuestra última charla del día y de la semana. Pues ya para cederle la palabra al profesor, vamos a presentarlo, nos va a acompañar el profesor Mauricio Corredor Rodríguez, a quien agradecemos por el interés que ha manifestado en compartir su conocimiento y por toda su entrega en la preparación de esta charla y de su presentación como tal. El profesor Mauricio es biólogo, magíster en ingeniería enzimática, bioconversión y microbiología, PhD en fisiología y genética y es profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Además, es líder del grupo de investigación en genética bioquímica de microorganismos GBiomic. Profe, bienvenido y no siendo más, pues ya le cedo a usted la palabra para que nos ilustre con todo lo que tiene por contarnos. Muchísimas gracias, Marisol. Bienvenidos y muy amable a Marisol Salazar por esta amable invitación y a Audio y a la universidad que siempre está preocupada por la divulgación y el conocimiento a todo nivel. Entonces, mi tema de hoy, precisamente siguiendo con los temas asociados, tiene que ver con el cuerpo, pero desde otro cuerpo que vamos a ver que también juega un papel muy importante y es una nueva visión del cuerpo humano, tanto desde lo científico a lo fisiológico, el microbioma humano. Entonces, permítame, bien. Entonces, la visión de soledad y de, digamos, de aislamiento o de confinamiento de nuestro cuerpo como ente individual separado de todo su entorno es una visión bastante diferente a lo que de ahora en adelante estamos descubriendo y estamos viendo. Empecemos entonces a aclarar que la idea de flora bacteriana fue descrita ya en el siglo XIX, digamos, por muchos de los investigadores que en esa época, y a finales del XIX, a principios del siglo XX, Ilya Minneikov empieza a tratar en el Instituto Pasteur esa idea de flora como algo ya más real y corpóreo. Él obviamente determina que esa flora son microorganismos, son bacterias y le atribuye el nombre de microbiota. Así pasó todo el siglo XX y todo ese siglo XX pues el término fue bien utilizado, pero ya a principios del siglo XXI Joshua Lederer pues acuña el término microbioma, que vamos a ver a continuación de qué se trata y qué relación tiene con todo lo demás. Entonces, hoy el término microbioma se ha amplificado a otras áreas y ha tenido mucho que ver
con la relación de esas bacterias. Entonces hablamos de bacterias como microbiomas, hablamos como micobiomas, como hongos que están relacionados, también los virus que la componen y los protistas, no tanto para el caso nuestro, pero muchos organismos y animales y plantas se componen también de ellos. Las bacterias entonces crecen en nuestro interior, se duplican en cantidades importantes, bueno, por supuesto no solo las bacterias, pero muchos microorganismos, hongos y virus que acompañan las bacterias y en menor cantidad a nuestras células. Los virus entonces son los entes biológicos más abundantes que hay en la Tierra. Por supuesto, después de ellos tenemos a las bacterias como entes individuales más abundantes que hay en la Tierra. No estoy hablando de biomasa para que lo tengamos muy claro y lo distingamos. Entonces, ¿por dónde entran estos primeros entes? Por nuestra piel, por nuestra boca, por todos nuestros órganos que están en contacto cuando nacemos, lo veremos más adelante. Y aquí vemos una fotografía de la piel, cómo aparecen en altos aumentos de microscopía electrónica. Todas esas pequeñas cavidades que observamos allí están llenas de cientos de bacterias que nos han acompañado durante toda nuestra vida. Por supuesto, hemos visto ya muy recientemente imágenes como estas, donde pues sí, nos identifican como un mar de bacterias, un mar de microorganismos que digamos, nos envuelven en todos nuestros epitelios y si esto pues nos lleva a pensar entonces, como veremos más adelante, somos, además de ese montón de células eucariotas que nos reúnen, más de 200 tejidos, un arsenal de bacterias que nos envuelven por todos lados. Por supuesto, entonces pensamos, bueno, yo puedo estar solo, soy un ente aislado, definitivamente no tengo relación con el medio. No, pienso y la nueva idea es que ese alter ego que nosotros hablábamos y que nosotros pensábamos como ese otro yo que a veces permanece bien escondido entre nosotros, pues por supuesto esos microorganismos no solo nos ayudan a tener una condición de bienestar, sino que en muchos casos intervienen de manera positiva o negativa dependiendo de la condición de nuestra alimentación y de nuestro estado, incluso hasta de ánimo. Es increíble que muchas veces hemos hablado y pues hemos dicho que nos sentimos a veces angustiados, tristes con todo lo que pasa por estos días, rabia y todas esas sensaciones, y mucho de eso tiene que ver con el microbioma. A veces hablamos de las famosas sensaciones de mariposas en el estómago y estas tienen mucho de relación con ese arsenal de bacterias que portamos, pero por supuesto no necesariamente son mariposas, sobre todo son bacterias, dado que por ejemplo el tracto gastrointestinal, que es uno de los que porta la mayor cantidad de bacterias, casi el 95%, es digamos el responsable de esas funciones. Por ejemplo, aquí vemos inmunidad, vitaminas, metabolismo, ¿sí? Pero otras condiciones que a veces tienen que ver con estados de salud negativo, obesidad, inflamación, autismo. Pensábamos incluso también que era solo aspectos positivos. Por supuesto, la primera condición es comer. La primera, digamos, relación que empezamos a tener con nuestras bacterias es empezar a comer. Ellas van a empezar a reproducirse y esa reproducción entonces va a generar moléculas y funciones en todo nuestro cuerpo. Pensábamos que era solamente comer y ellas solamente daban unas cuantas enzimas y unas cuantas vitaminas, y hoy sabemos que el papel es completamente importantísimo. Aportan gran cantidad de moléculas a nuestras funciones. Estas, por supuesto, van desde el tracto digestivo de nuestra piel o de otros órganos a nuestras células y allí empiezan a cambiar una gran cantidad de funciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de ese funcionamiento celular, conducido ya desde los epitelios, pasa a muy diferentes tejidos. Ya dentro de nuestras células, cientos de moléculas, gracias a nuestra comida y gracias a nuestras bacterias, van a fabricar una gran cantidad de biomoléculas, entre ellas estas, por ejemplo, ácidos nucleicos, ADN y ARN, que va, por supuesto, a producir muchas más
moléculas. Aquí vemos una proteína que es supremamente importante, encargada de producir, en este caso RNA, que está saliendo a su derecha en la parte de abajo, con un molde que es el ADN, ¿sí? Y a partir de la llegada de una gran cantidad de ribonucleótidos, entonces se está copiando esta función. Entonces ya vemos de alguna manera cómo estas propiedades toman lugar, y hablamos de un microbioma. Recientemente, hace un año, tuve una presentación, no hice mucha insistencia. Ahora que están, entre comillas, decimos, de moda los virus, estos, por supuesto, tienen un papel importantísimo dentro de nuestra salud y nuestra vida. Y hoy hablamos incluso, bueno, allí lo menciono como virobioma, ha habido varias definiciones, vamos a hablar también un poco de él. Y en este caso voy a hacer un poco de énfasis en esos nuevos descubrimientos que tienen que ver con los virus. Esta es una nueva publicación, un libro completo ya que ha salido de Elsevier, sobre el virobioma humano. Anteriormente hacíamos mucho énfasis en la parte de las bacterias. Por supuesto, su rol es enorme, pero hemos descubierto también ya hoy en día la relación con los virus. Esta es una publicación de revisión dentro de la revista Microbioma, donde el virobioma obviamente se ha descubierto no solo su papel como muestra biológica, como ente biológico, sino también dentro del rol de nuestras funciones. Por supuesto, sabemos que existen virus que nos causan estos problemas por los que estamos pasando en este momento, pero muchos de ellos, especialmente aquellos que portan las bacterias, tienen un papel enorme para estimular no solo la actividad de las bacterias, la defensa contra ellos, sino nuestro sistema inmune. Este es un ejemplo del microbioma del panda chino, de donde se hace un análisis de los virus que porta y a que le ayudan al panda chino dentro de ese proceso. Y si miramos de fondo cuál es el papel del virobioma, hemos descubierto que es enorme, dado que estimula especialmente nuestro sistema inmune. Anteriormente hablábamos que el microbioma, especialmente las bacterias, tenían ese rol, y hoy hemos también aportado en conocimientos. Se han descubierto nuevos papeles de estos virus que son portados por las bacterias. Esta es de la revista Intervirology, donde se establece, por ejemplo, la relación de virobioma con los diferentes órganos, sangre, sistema circulatorio, sistema nervioso, tegumentos, tracto respiratorio, tubo digestivo, por ejemplo. Y vemos entonces que lo que se ha investigado y lo que conocemos en cuestión de bacterias, le damos una relación muy importante a todo lo que tiene que ver en cuanto a funcionamiento con virus, pero también lo que ya conocemos supremamente bien, como son las bacterias. Allí tenemos a nuestra derecha abajo los grupos de bacterias que compartimos desde nuestra infancia hasta nuestro desarrollo de adultos, y cómo estas diferencias van aconteciendo a través de los años, y vamos teniendo cargas diferentes de bacterias. Por ejemplo, el caso de Firmicutes, que es el rosa que ustedes ven allí, cambia ostensiblemente el tiempo. Esta es otra imagen que nos ayuda de complemento, y vemos allí que las cargas son diferenciales dentro de distintas regiones del cuerpo, es decir, no hay siempre la misma proporción. Por supuesto que es muy interesante también verlo en el momento de nacer. La gran mayoría de nosotros nacimos por un conducto vaginal, otros nacieron por cesárea. En ese momento de nacer, muchos recibimos entonces nuestra primera carga de bacterias, y pensaríamos que esa proporción es completamente idéntica. Aquí está la proporción de mamá y aquí está la proporción de bebé al recibirlo. Si miramos, por ejemplo, el lactobacillus allí, que es la carga roja, al recibirlo, digamos, durante los primeros momentos, no están ubicados todos en las mismas regiones, bajo las mismas condiciones, como los podría tener mamá. Bien, entonces ahora analicemos que desde esa misma época
en que establecimos el conocimiento de microbiota y hoy actualmente de microbioma, el término bacteria era bastante asociado con algo negativo, como lo sabemos hoy, como lo conocemos hoy con los virus, ¿sí? Pero esa condición de germen empieza a cambiar gracias a estas mismas investigaciones. Pioneros en esto nos han dado la clave de que son mucho más benéficos los virus y las bacterias, incluidos también los hongos, digamos son muy pocos en el caso de los virus. Por ejemplo, tenemos el caso del coronavirus, del COVID, del SARS-CoV-2, pero una gran cantidad de ellos que se portan no tienen ese papel negativo. Por ejemplo, en el caso de esta bacteria, Helicobacter pylori, que es una bacteria considerada patógena, sus descubridores, por ejemplo, recibieron el premio Nobel, pero gran cantidad de nosotros portamos esta bacteria y para algunos les causa molestias, tienen úlceras, llegando a complicarle la vida y causándole la muerte, produciéndoles linfoma, pero para otros será una bacteria que portarán toda su vida sin ninguna dificultad. De allí que el concepto está, digamos, todavía muy sesgado y es necesario conocer mucho más al respecto. Por otro lado, entonces, profundizando en ese aspecto que yo les comentaba de lo filosófico hacia lo científico, entonces el concepto de idea es: ¿soy algo individual o soy algo compartido? ¿Somos una especie o somos varias? Efectivamente, la idea de ecosistema, que es una idea de biología bastante difundida para los ambientes, pues no estaba tan claramente insertada dentro de los organismos. Es decir, consideramos al organismo una especie, pero no propiamente un ecosistema. Hoy está claro que sí, que somos más quizás un ecosistema que un organismo o una especie cerrada, y que muchos organismos terrestres, ¿sí? Árboles, plantas, animales, etcétera, son verdaderos ecosistemas. Y esta pues que nos lleva a entender mucho sobre determinadas estructuras que consideramos organismos independientes, nuevos y clasificados. Aquí tenemos dos ejemplos. A nuestra izquierda vemos algo que podríamos considerar una planta o una alga. Eso nada tiene que ver, es la bacteria nosto que crece con estructura vegetativa de esa manera. Es una bacteria que crece con cuerpo vegetativo, como lo ven ustedes. Y a la derecha, las cuatro imágenes que observamos es la de una estructura que ha sido investigada por botánicos inicialmente, pero que nada tiene que ver con el mundo de los vegetales superiores e incluso ni siquiera con las algas, porque son los famosos líquenes, verdaderos ecosistemas que relacionan hongos y bacterias en sí mismos. Bueno, entonces miremos ahora el aspecto que tiene que ver con microbioma ya como una condición que hace parte de nuestro cuerpo. El 90% de ese microbioma son bacterias. La relación de células, ¿sí?, cuantificadas de bacterias una a una con relación a nuestras células es de 10 a 1, es decir, tenemos 10 veces más células que 10 veces más bacterias que células. Y si nosotros hacemos ese análisis en peso, no se preocupe si usted tiene, por ejemplo, 95 kilos. En realidad tiene 2 kilos más que son o hacen parte de su microbioma y que diríamos que no pertenecen a usted realmente, no son sus células. Igualmente, esa proporción, por ejemplo, del tracto digestivo se relaciona con el área. Por ejemplo, el área del tracto digestivo es aproximadamente el de 2 canchas de tenis. Imagínense ustedes cuántas bacterias cabrían en 2 canchas de tenis. Esta es una diapositiva que me gusta mucho, es sacada de una entidad de investigación del microbioma de Irlanda. Ya hay muchas entidades en el mundo que trabajan con microbioma como ente de investigación y como fuente y problema, y llama aquí poderosamente la atención la relación que existe entonces ya entre virus y bacterias dentro de nuestro microbioma. Si decíamos que la relación de bacterias, células es 10 a 1, la relación de virus-bacterias que portamos nosotros es 5 a 1, es decir, es 5 veces más
virus en cantidad de proporción que ese número, ¿sí? 10 a 1 de bacterias. Vayan multiplicando, ¿sí? Entonces, ¿cuántos genomas soy yo y con quién evolucioné? Ya tenemos claro entonces que yo tengo, digamos, un genoma que está dentro de mis células, pero hay otra gran cantidad de genomas que están dentro de las bacterias y existen otros genomas que se portan dentro de los virus y otros que se portan dentro de hongos y uno que otro protista que podamos portar, algunas veces como patógeno y algunas veces como ente, eh, digamos, probiótico de nuestro microbioma. Por supuesto entonces que muchos investigadores, Bonnie Bassler, que es una persona muy reconocida en los Estados Unidos como investigadora, madre de la historia del quorum sensing, dice que los seres humanos, el 99% somos genoma bacteriano, y lo dice con mucho peso. Rod Knight, que es uno de esos pupilos de ese, también de esas investigaciones, ahí les dejo los links para que visiten esas presentaciones que tienen en YouTube tanto Bonnie Bassler como Rob Knight. Tomando dos diapositivas de Knight, estas dos nos llevan a hacer ya la comparación en tamaño de genoma. Somos aproximadamente 20.000 genes y la proporción de genes, digamos, con relación a las bacterias es de 2 a 20 millones de genes dentro de ese microbioma, más o menos 8 millones de genes corresponderían a bacterias, 22.000 o más por ejemplo, a genoma humano, 80.000 a arqueas, 500.000 a hongos y el de virus no está cuantificado allí, pero ya hablamos de que la proporción de 5 a 1, o sea, van ya multiplicando ese 8 millones 5 veces más. Por supuesto entonces que la idea de Bonnie Bassler, apoyada por Rod Knight, es que justamente la proporción es muy diferente, es decir, estudiamos el genoma humano, estos 21.000 genes, 3 billones de bases que portamos, en realidad tienen un papel importantísimo, pero toda esa carga de genes enorme que llevamos, pues cambia o cambiará radicalmente nuestro pensamiento sobre el mundo de nuestra salud y el tratamiento a futuro. ¿De dónde vienen entonces ese microbioma? ¿De qué hace, digamos, de dónde procede y de qué hace parte? Por supuesto viene de todas las relaciones que tenemos en nuestra vida, desde el primer momento de nacer, desde que tomamos leche materna y nacemos, y a partir de todas las actividades, vemos hoy incluso que comer y todo lo que hagamos en nuestra vida tendrá relación con nuestro microbioma y tendrá un aporte crucial en todo lo que absorbemos y comemos. Esta es una investigación, por ejemplo, de bebés con leche materna y con leche de vaca que, digamos, se les pretende eliminar el patógeno Clostridium difficile y se ve, digamos, los cambios de bacterias al ser tratados con antibióticos y cómo en la progresión de esos tratamientos, pues el microbioma, es decir, el grupo de bacterias se va modificando a través del tiempo. Esa es una publicación, por ejemplo, reciente que establece ya la relación entre bacterioma, ¿sí? De mamá, que lo tenemos aquí en el centro, y bacterioma de bebé, los primeros días de su vida. La proporción, por ejemplo, de actinobacterias, de firmicutes, de proteobacterias, vemos que es supremamente diferente. Por ejemplo, las proteobacterias se asientan mucho más en los bebés que lo que estén en mamá, así mamá se las haya, por ejemplo, aportado. Aquí está la relación, por ejemplo, de ese mismo estudio con gemelos. Eso es un estudio que ha, digamos, potenciado enormemente porque se ha establecido la relación de mamá con gemelos y aunque algunos tienen cargas parecidas, digamos, de microbiomas, como en estos casos de estos dos bebés con relación a sus mamás, otros presentan, digamos, cargas diferenciales, cargas muy distintas a través del tiempo. Esta es la otra cara de la moneda, los virus. Entonces, los virus que portan tanto bebé con los virus que porta mamá. Aquí vemos, por ejemplo, cómo
Microviridae, que es un virus que es bien presente dentro de mamá, no tiene la misma carga viral dentro de bebé. Y en cambio, Mioviridae es un grupo de virus que portan altamente los bebés con relación a lo, digamos, que tiene o que porta mamá. Y esta diapositiva es intencional porque si anteriormente hablábamos, esta es una diapositiva vieja que la traigo a colación, la he usado mucho en mis clases, de que por supuesto ese microbioma eran bacterias, hoy debemos ingresar allí entonces el término virus, el término hongo y quizás el término protista, dado que todo ese microbioma contribuye enormemente en la producción de tejidos, en el desarrollo del sistema inmune, en nuestro metabolismo, en la modificación de nuestro sistema nervioso, en nuestro carácter de manera increíble. Esta es una diapositiva que he usado anteriormente y me parece muy bella porque es un poco la historia de la chicha en nuestras costumbres autóctonas. Y una de las costumbres que viene desde nuestros ancestros ha sido la de fermentar el maíz. Los productos fermentados contribuyen a la producción de bacterias y al aumento de nuestro microbioma. Ahí les dejo ese link para que consulten esa página web. Pero precisamente la costumbre era, todavía se hace incluso, mascar entre grupos todo el maíz y agregarlo en un solo recipiente para que allí esta fermentación sea conjunta y la bebida se hace compartiendo entonces todas esas bacterias que portamos. Entonces sí, la gran cantidad de bacterias que nosotros portamos se ubica, como ya lo vimos anteriormente, de manera diferencial. Aquí pues hablamos bacterias, hongos de diferentes reinos. Y por aquí también hablamos muy someramente de los virus también, que es una de las diapositivas más viejas que tengo sobre este aspecto, pero que hoy en día esa condición incluso empieza a variar. La relación de bacterias, hongos y virus era, digamos, muy distinta. Este es un estudio muy reconocido donde se mira la alteración de nuestra microbiota por el tratamiento de antibióticos durante una prueba antes y después digamos, del tratamiento, y vemos la progresión de toda esta cantidad de bacterias, bacteroidetes, firmicutes, cómo van, digamos, cambiando a través del tratamiento, antes del tratamiento y durante el tratamiento y al final del tratamiento, después de haberse ido la enfermedad. Bueno, entonces hagamos la pregunta de que si tiene algo que ver con mi salud del microbioma. Creo que es una de las preguntas más importantes, ¿sí? Para nuestra condición, para nuestro cuerpo y para nuestra salud actualmente. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de que somos lo que comemos, pero además de lo que comemos, somos, digamos, eso que comemos, el desarrollo de nuestro microbioma y de nuestros microorganismos. Por supuesto, dependiendo del tipo de alimentación que tengamos, tendremos un desarrollo de esa condición y veremos entonces qué producirá y qué cambios dará. Este es un estudio del 2018, es un estudio hace básicamente año y medio, donde se muestra precisamente cuál es la relación. No voy a mostrar muchos estudios, pero hay estudios que tienen relación con casi que todos los órganos que portamos y microbioma, y este tiene que ver con diabetes tipo 2, donde la condición de la diabetes está estrechamente correlacionada con la diabetes. Quizás la pregunta que tendríamos es, ¿podríamos cambiar la diabetes con nuestro tipo de microbioma? No sería, digamos, tan aventurado de hacer esa afirmación, pero lo que sí sabemos es que el microbioma en los diabéticos es muy distinto a las personas que no lo son. Este pues es un caso ya más claro de cómo esa condición de salud y enfermedad, de acuerdo a el tipo de bacterias que portamos, pues establece estas diferencias tan marcadas. Vemos a nuestra izquierda una persona saludable, pero a la derecha una persona obesa, donde digamos, el cambio, la alteración de su microbioma produce lo que conocemos hoy en día como
dysbiosis. Y esta está dada por una bacteria que se llama Methanobrevibacter, que hace esos cambios trascendentales donde se produce mucho más grasa, se acumulan en zonas específicas y cambia nuestro metabolismo. Este es un estudio precisamente donde se asocia la obesidad con el microbioma del tracto digestivo, que es reprogramado epigenéticamente. Son marcas que colocamos sobre nuestros genomas o el genoma de las bacterias, y que está dado por el tipo de alimentación y bacteria que tenemos. Entonces, más específicamente, el microbioma de nuestro tracto digestivo se ha estudiado, digamos, mucho hoy. Está relacionado con cosas tan sorprendentes como el sueño, ¿sí? El consumo de antibióticos y medicamentos, la flora maternal, la diabetes, las ansiedades, ¿sí? Con la edad existen publicaciones muy distintas y diferentes, especialmente en la revista Microbioma, pero ya en cientos de revistas, donde se ha documentado de una manera muy seria cuál es la relación de nuestro microbioma con nuestra salud y con nuestro funcionamiento. Por supuesto que a futuro entonces pensaremos bien si esta condición de enfermedad está única y exclusivamente atribuida a nuestras células. Vemos que no es así, pues porque sabemos que hay patógenos, pero no solamente esa condición. También nuestras bacterias pueden alterar nuestros funcionamientos, nuestra estabilidad corporal y nuestras sensaciones. Mencionaba entonces que la dysbiosis es la enfermedad del microbioma. Ya tenemos una enfermedad que no está necesariamente asociada a nuestras células y que es importante para nuestras células. Si pensamos entonces cómo podemos mantener, ahí lo digo pues de manera jocosa, feliz a nuestro microbioma, en realidad en buen estado, pues debemos hoy en día consumir antibióticos cuando sean estrictamente necesarios, consumir probióticos, esas bacterias que son, digamos, benéficas para nuestro organismo, yogur, etcétera, y cantidad de alimentos fermentados, prebióticos, que son sustancias que producen estos mismos organismos. La diversidad en los alimentos también es importante. La fibra, los alimentos fermentados con microorganismos vivos es muy importante. Mantener saludable nuestro peso corporal es crucial. Hacer ejercicio, no lo olvidemos. ¿Por qué? Porque produce sustancias como endorfinas, mantienen activo nuestro sistema inmune, y por supuesto todas estas bacterias van a recibir como un buen mensaje molecular, digamos, positivo, para que ellas continúen creciendo dentro de nuestras cavidades y nuestro sistema digestivo, nuestra piel. Entonces hay una gran cantidad de aproximaciones en este momento, ¿sí? Y es claro que todos los microbiomas no son iguales. Eso dependerá de nuestra información genética, de nuestro, digamos, estado corporal, de nuestra alimentación y de una gran cantidad, digamos, de procesos que llevamos en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra piel, que es nuestro, digamos, primer sitio de defensa, hablamos de que pues está habitado por cientos de bacterias, y tenemos hoy en día una gran cantidad de información por la cantidad de bacterias que habitan en nuestra piel, y podemos tomar entonces estrategias para hacer tratamiento en la piel, conociendo prácticamente cuáles son los bacteriófagos virus, cuáles son las bacterias probióticas y los prebióticos, digamos, que pueden ayudarnos, ¿sí? que portamos y que podemos cambiar. Entonces, a futuro estaremos pensando en tratamientos a nivel de piel. Este es un estudio donde se asocia, digamos, el efecto de microbiomas de la piel en gemelos coreanos, donde se ha visto que existen unas diferencias importantes entre uno y otro gemelo. Entonces, ¿qué viene a futuro? Viene estudiar más profundamente el microbioma, asociarlo y mirando su tratamiento, porque existe una gran cantidad de problemas a nivel de piel, tracto digestivo y otros órganos. Y esta, por ejemplo, son cápsulas estrellas de materia fecal, donde pueden ser utilizadas como terapia para ser insertadas en las personas. Hoy estamos en proceso de ensayo-error, pero
y ha habido accidentes recientemente. El año pasado ya hubo un accidente, digamos, en esos tratamientos, pero pues, digamos, es muy promisorio el hacer recambios de bacterias para hacer mejoras. El interés ha crecido por todos lados. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la IBM se ha interesado por estudios de microbioma e incluso se ha creado esta que llamamos empresa M en los Estados Unidos, que trabaja única y exclusivamente en el microbioma. Ese es su único interés como empresa y trabaja, digamos, no solo aislando bacterias, no solo en la terapéutica, ya encontramos distintos laboratorios farmacéuticos que están vendiendo bacterias como tratamiento. Sanofi, por ejemplo, vende un producto que se llama microbioma y sabemos ya hoy en día cuál es el papel de muchas de las bacterias entonces que portamos, tanto de tipo negativo, por ejemplo, como bacterias patógenas como la salmonela, como el helicobacter, pero hay otras que aportan sustancias que son muy importantes para nuestro organismo, como el ácido láctico. Esta que ha sido considerada mucho tiempo una patógena nuestra, tiene una relación con la producción específica de serotonina en nuestro cuerpo. Y recuerden que la serotonina es una de las hormonas de la felicidad y el amor. También el uso de sustancias tóxicas en el ambiente ha permitido el estudio de nuestros microbiomas. Este es un estudio con el glifosato que se ha relacionado con los cambios dentro de nuestro microbioma por ser una sustancia tóxica, por ser una sustancia que propicia el cáncer y presenta, digamos, condiciones digamos, de diferenciación. Este es un estudio publicado en diciembre del 2017 y una sustancia que se ha considerado siempre como peligrosa, ya se conoce que cambios no solo realizan en nuestras células y nuestros genes, sino también en los cambios de microbioma. Entonces, somos un ecosistema, perdón. Tenemos que cuidar nuestros microorganismos. Yo le digo allí como mis mascotas, mi alter ego reconocido que ha estado ahí siempre y que me ha acompañado toda la vida. Pero sí, hoy en día los estudios de microbiomas que se han extendido a otras áreas, a otros organismos, pues están muy asociados con otros organismos bien reconocidos. Pensaríamos que son solo exclusivamente animales, no, los conocemos hoy en plantas. Y estas asociaciones están muy distribuidas en diversos ambientes y en diversas regiones, en diversos ecosistemas. Uno de los ejemplos que más hermosos y más bonitos me parece a mí es precisamente el estudio de Bonnie Dassler, por el cual pues, ha contribuido enormemente al conocimiento del quorum sensing. Este calamar que se llama Uprima scolopes porta un grupo de bacterias que se llaman Vibrio fischeri. Estas bacterias florecen en las noches y le permiten entonces al calamar poderse reproducir, dado que ellas florecen y permiten que el calamar sea visto por su pareja. En la mañana entonces el calamar bota sus bacterias, es decir, él trata muy bien a sus mascotas y permiten que crezcan durante el día para que en las noches las pueda utilizar. Es una relación de comensalismo, pero tremendamente estupenda y bien equilibrada en el ambiente. Esta es una gráfica que nos muestra precisamente esa relación de producción de estas bacterias en unas cavidades especiales del calamar y cómo ellas se comunican para establecer un equilibrio de esa población, comunicación que hoy en día llamamos quorum sensing. Este es el calamar visto en el día. Esta es una foto que ganó un concurso de fotografía a nivel científico. Es impresionantemente bello tanto en día como en noche. Aquí observamos entonces los microbiomas estudiados ya en plantas. Nosotros comemos gran cantidad de plantas y a pesar de que podemos limpiarlas y desinfectarlas muy bien, allí se portan bacterias supremamente benéficas. Comemos raíces, etcétera, etcétera, y hemos encontrado que existen una gran cantidad de microorganismos asociados a estas estructuras. Hablamos de rizobiomas en la raíz, de filomas en las hojas, etcétera, etcétera. Y empezamos también a mirar de manera muy seria los microbiomas de las plantas porque son lo que consumimos. También empezamos a relacionar el microbioma con el ambiente.
y con el calentamiento global. ¿Por qué? Porque habíamos culpado también a las vacas por el calentamiento global y por el aumento de la temperatura, pues por la cantidad de gases que producen. Pero esos gases no son específicamente producidos por las vacas, son producidos por bacterias, ¿sí? Que al cambiar, digamos, la celulosa por una bacteria que se llama Ruminococcus albus, otra como Methanobrevibacter lo aprovecha y lo lleva hasta la producción de metano. Ese metano incluso es más contaminante y más dañino para el ambiente que el CO2. La vaca debe retirar ese metano de su cuerpo y obviamente pues debe deshacerse de esta condición que puede ser tóxica para ella. Entonces sí, la reflexión que nos lleva hoy en día a mirar todo este aspecto del microbioma es que todas las conquistas que hemos hecho a nivel de nuestra historia, por ejemplo el espacio, no fueron únicas y exclusivamente por nuestra capacidad, nuestra soledad y nuestra inteligencia. Fue también nuestro microbioma al espacio y a la luna. La NASA precisamente hoy en día estudia muy de cerca todos estos aspectos que tienen que ver con el microbioma. Los astronautas cuando viajan a la Estación Espacial Internacional, una de las primeras sensaciones que ocurren es el vómito, botan todo su microbioma y ensucian la estación espacial, hay que limpiarla, hacerle gran mantenimiento. Después de que se hace desinfección, no hay modo de adquirir muchas bacterias, muchos de los alimentos se esterilizan, pero hay que mantener vivos y en buen estado a los astronautas. El microbioma es supremamente importante y la NASA en este momento está haciendo, bueno, otras agencias del espacio también lo están haciendo, porque si vamos a ir a sitios más lejanos, habrá que pensar cómo se comportan nuestras bacterias allá. Finalmente, entonces, y para cerrar este aspecto de reflexión sobre nuestro cuerpo, no como una condición aislada, sino como una condición supremamente asociada, como un ecosistema, como una estructura que se relaciona con el ambiente y con cantidades de microorganismos. Nuestro cuerpo no está aislado, no es solo la única especie que lo compone. Ya podemos pensar entonces, yo soy varios cuerpos que porto en mi cuerpo. Todo lo que ha sido conquistado por ese cuerpo ha sido también gracias a ese microbioma, a esa parte importante de mi cuerpo, que son muchas más células. La salud y el bienestar dependerá mucho de la salud y bienestar de ese microbioma. Y la condición de ser aislado, encerrado en la naturaleza, ya es una visión que va en contravía de su mismo desarrollo. Somos ecosistemas complejos. Muchísimas gracias. Profe, muchas gracias a usted por su exposición tan enriquecedora. Tenemos varias preguntas. Voy a Por empezar por supuesto. acá a decirle algunas. Muy bien. Profe, los niños nacidos por cesárea nacen con menos bacterias. ¿Eso provoca que sean más propensos a enfermedades en su desarrollo? Muy importante esa pregunta, Marisol, porque, bueno, ya lo mencioné, cuando nosotros nacemos recibimos la primera carga de bacterias de nuestra mamá, pero la cantidad de bacterias que absorbemos no lo hacemos en la misma proporción. No todos los bebés están, digamos, genéticamente condicionados a decir tienen que adquirir cierta cantidad. Casi que nuestra formación, información genética va a condicionar la cantidad de bacterias que nosotros adquiramos. Entonces, cuando hay una relación de salud de mamá, cuando hay una relación de salud de bebé, hay una tendencia a adquirir bacterias de manera diferencial. Es decir, podemos adquirir solo unos cuantos, el cuerpo va poniendo unas medidas de adquirir esa carga de bacterias y a partir de ahí entonces se va a manifestar un estado de salud y enfermedad. Sabemos que el microbioma, por ejemplo, está muy asociado a qué bacterias patógenas se adquieran o no. Entonces, eso dependerá de la condición alimenticia de mamá, del estado de salud del bebé, etcétera. Perfecto. Profe, cuando se consumen antibióticos por un tratamiento médico, ¿se desequilibra nuestro microbioma? Eso es claro. Podríamos, sí, A ver, podríamos tomar suplementos para fortalecerlo.
Claro, yo pienso que esa es una muy buena estrategia a futuro. Sería muy interesante pensar si a futuro entonces estamos haciendo, hoy en día hemos hecho, digamos, los genomas de coronavirus a unas velocidades increíbles, entonces a futuro vamos a hacer lo que llamaremos la medicina genómica, una medicina mucho más inteligente para hacer tratamiento específico dentro de cada persona y saber cuál era su composición de microbioma antes y después, porque va cambiando a través del tiempo. Si este va cambiando a través del tiempo, podemos hacer un monitoreo, ¿sí? Hoy estamos hablando de que no tenemos test de monitoreos. A futuro vamos a tener test para monitorear esto y recuperar esas floras que tenemos, digamos, hoy en día. ¿Hay evidencia científica que pruebe la efectividad del trasplante de microbioma de personas con microbioma Sí, equilibrado hacia una que no lo tiene? sí, sí lo hay, sí lo hay. Y en una presentación que hice año y medio en Explora, todavía no se había presentado una muerte, porque es que hay que decir la verdad. A mí no me gusta decir las cosas simplemente por tendencia o por condición de favoritismo, no. En esto estamos todavía en proceso de ensayo-error. Eh, los médicos australianos que han sido los líderes en estos estudios han tenido mucho éxito en esto. En Estados Unidos ocurrió el primer accidente ya, murió una persona, pero ha sido supremamente benéfico para otras. Hay personas que han sido completamente desahuciadas para tratamiento digestivo y al hacerles trasplantes de heces de otra persona han tenido unos éxitos increíbles con esas personas. Es delicado. ¿Por qué? Porque miren lo que ya nos ha sucedido. Entonces, todavía estamos en análisis de esa información, porque no es simplemente decir que yo voy a hacer una transferencia y voy a olvidar todos los demás. No, es un proceso que vamos a tener que hacer mucha observación y mucho análisis para que nos funcione de la mejor forma a futuro. ¿Se han descrito cambios específicos en el microbioma de personas con dieta vegetariana o vegana? Sí, eso eso es una condición supremamente importante. Es clave que tengamos en cuenta que aquellos que consumen más fibra, los veganos, tienen un microbioma muy diferente a aquellos que comen más proteína, ¿sí? Entonces vamos a favorecer unas bacterias y otras, sí. Yo no voy a salir en defensa de ninguno de los dos, me parece que son alimentaciones muy completas para unas y otras personas, y ahí lo más importante es la salud. Yo pienso que si un microbioma, una alimentación le brinda salud a una persona, allí tiene que seguir consumiendo esa condición. Entonces, aquellos que se sienten bien, que han consumido toda la vida ese tipo de alimentos, ya sea carnes o vegetales de manera específica, realmente tienen dos microbiomas diferentes. Eso es lo único que puedo asegurarle. Profe, si varios bebés nacen por parto natural, es decir, nace más de uno, ¿se podría decir que nacen con cargas bacterianas diferentes o son iguales? No, casi que entonces la misma condición. Es decir, si vamos a hablar de bebés que nacen por una condición natural, entonces no tuvieron cesárea, los bebés que nacen por cesárea reciben cargas de bacterias muy distintas. Los bebés que reciben entonces cargas bacterianas que nacen por el conducto vaginal recibirán sus primeras bacterias de mamá según la población que mamá aporte, ¿sí? Pero no quiere decir que bebé inmediatamente va a recibir exactamente la misma cantidad que mamá aporte. ¿Por qué? Porque bebé es un sustrato y mamá es otro. Entonces bebé va a recibir esa carga bacteriana y va a hacer una selección, va a ser como una separación, es decir, me interesan estas bacterias, no me interesan estas bacterias, y a partir de ahí entonces se van a empezar a presentar diferencias marcadas entre el microbioma de mamá y el microbioma de bebé. Profe, yo creo que la pregunta también iba en el sentido de si son, por ejemplo, gemelos. Exacto. Digamos que esa es una de las condiciones más asociadas dentro de estudios que se han hecho. No sé por qué ha habido esa preferencia, pero pues ha sido muy afortunado aquellos quienes han podido hacer la vinculación de mamás que nacen con bebés para mirar si hay, digamos, condiciones muy parecidas en el microbioma. Y se ha encontrado que los gemelos que tienen información genética muy parecida, algunos, ni la mayoría, sí, solo algunos pueden presentar cargas parecidas. En otros se ha visto, sí, es muy especial,
que hay algunas diferencias. Lo que sabemos hoy en día, por ejemplo, por epigenética, es que los bebés gemelos en realidad genéticamente no son tan idénticos como pensábamos. Entonces de allí que si hay diferencias en la genética, puede haber diferencias en las cargas bacterianas. Pero sí, sí hay una de las diapositivas que les mostré, dos grupos de bebés, es decir, un par de gemelos, sí presentaban una carga idéntica entre los dos. Eso es muy sorprendente porque quiere decir que ese genoma está diciéndole llevemos la misma cantidad y el mismo tipo de bacteria. Es increíble, ¿sí? Profe, ¿cuáles serían esos alimentos que de pronto nos podía recomendar para fortalecer el microbioma? Claro, bueno, primero que todo la carga de digamos, de microorganismos en materias fermentadas es importante. A veces, hoy en día estamos lavando los alimentos, pues yo puedo decir, y soy testigo de que hago una desinfección muy alta, pues por el temor al coronavirus, pero no, digamos, hay una gran cantidad de bacterias que portan estos vegetales que son muy importantes para nuestro funcionamiento, que caen del ambiente, que vienen del suelo y que nos contribuyen enormemente. Entonces comer sustancias naturales, es decir, si comemos todo cocinado, si comemos todo cambiado, pues realmente estamos renovando muy poco nuestras bacterias. El yogur, los alimentos fermentados como el queso, y otra gran cantidad digamos, de alimentos, las mismas, sabemos y hablamos, pues, digamos, de los problemas de los alimentos conservados por los conservantes, no por las bacterias que lleven. Este ha sido, digamos, una de las formas de contribuir enormemente a enriquecer nuestro microbioma. Entonces, alimentos fermentados como el yogur, como los salamis, como, digamos, muchas sustancias que han sido conservadas a través del tiempo, mientras que hayan sido bien conservadas, por supuesto, serán contribuyentes de este material importante. Obviamente no todo el mundo tiene esa aceptación tan fácil. A veces nos hemos vuelto mucho más susceptibles, somos consumidores en gran cantidad de alimentos procesados y allí podemos renovar muy poquito nuestro microbioma. Profe, en esta misma línea, ¿cuáles podrían ser como algunos de nuestros malos hábitos que afectan nuestro microbioma? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante porque yo pienso que es, digamos, como el reto futuro de saber, bueno, a ver cómo podemos hacer que el microbioma se renueve y cambie. Yo pienso que los hábitos alimenticios tienen mucho que ver en cuanto al tipo de alimento que consumimos. Si nos dedicamos a consumir cantidades enormes de harina, pues las bacterias que vamos a propagar son estas que prefieren transformar esas harinas, es decir, tienen amilasas, las desdoblan y van a acumular gran cantidad digamos, de estas azúcares en nuestro cuerpo. Son tanto nuestras células como nuestras bacterias las encargadas de producir eso. Entonces, sufrimos sobrepeso, etcétera, etcétera. Pero si, digamos, consumimos alimentos ricos, por ejemplo, en fibras y una gran cantidad de sustancias que a veces no nos saben bien, ¿sí? Yo sé que el vinagre, a veces comemos muchas salsas con aceites. Las salsas son poderosamente ricas en aceites. O sea, nosotros consumimos muchas salsas que son gran cantidad de aceites. Entonces allí estamos aumentando una dieta que es rica en lípidos. Pero si nosotros hacemos una alimentación balanceada entre proteínas, carbohidratos y grasas, seguramente tenemos un balance de bacterias, dado que cada uno de estos grupos de bacterias van a competir para consumir de manera especializada en nuestro tracto digestivo y mantener un equilibrio con nuestro organismo. Cuando empezamos a sentir cambios en nuestra alimentación es porque estamos haciendo que muchas de nuestras bacterias que necesitamos se están perdiendo, como cuando consumimos antibióticos, y otras entonces empiezan a establecerse de manera preferencial. Profe, ¿existe alguna relación entre el microbioma y el estado emocional y el microbioma y el aprendizaje? Bueno, sí, es uno de los estudios más pioneros que se ha hecho en este momento, uno de los más reconocidos, por ejemplo, el autismo. Mucha atención con lo que voy a decir a continuación. No es que mi microbioma me genere autismo. Digamos que los estudios se han hecho en manera de tener niños autistas y tener niños no autistas, ¿sí?
que no sufran la enfermedad y se ha visto que en ese caso los dos tienen microbiomas diferentes. ¿Por qué? Bueno, en ese momento estamos tratando de establecer por qué. Uno de los estudios más impresionantes es la diferencia, por ejemplo, de personas que tienen Alzheimer con el microbioma. Se ha visto que la carga bacteriana entre personas que padecen y no padecen el Alzheimer es muy diferencial. Entonces sí, ahí, digamos que sería todavía muy aventurado decir que sí, es que mis bacterias me cambian, perdón, mi comportamiento. Eso todavía no podría afirmarlo con certeza, pero lo que sí es cierto es que de acuerdo a mi condición de salud y enfermedad cerebral, enfermedad comportamental, tiene una carga diferencial de bacterias. Perfecto. Profe, ¿qué tanto ha ayudado el estudio del microbioma en la investigación, en particular para el cáncer? Ese es un tema fascinante, es una pregunta muy bella porque se ha visto que personas que padecen ciertos cáncer, pues con la progresión de la enfermedad va cambiando el microbioma. La pregunta es cómo hacer para que esa progresión se pare y por qué estas bacterias se deben ir, ¿no? Es casi como que si estas células del cuerpo dijeran, se tienen que ir estas células porque me están observando, me están atacando y me están interviniendo. Hoy sabemos, por ejemplo, que muchas de estas moléculas de señalización que activan el sistema inmune para defendernos de células cancerígenas está propiciada y estimulada desde el microbioma. Es decir, hay moléculas de señalización que se emiten de nuestro microbioma y que estimulan procesos fisiológicos que hacen de la homeostasis celular equilibrada, es decir, que nuestras células se mantengan bien, que no se propaguen células cancerígenas y al momento de aparecer células cancerígenas, esta flora empieza a cambiar. Sería muy interesante entonces empezar a tratar a futuro, especialmente por ejemplo cánceres de estómago, etcétera, donde digamos pudiéramos propender por mantener esta misma flora y esta misma condición, porque bacterias, por ejemplo, como el Helicobacter, que estimula el cáncer estomacal, hacen desaparecer gran parte de nuestra flora necesaria. Bueno, profe, vamos a ir con una última pregunta. Nos van a quedar muchas preguntas por Entiendo, pero pues responder. ahí está, claro, Marisol, ahí está mi mail y Sí, por supuesto me enseguida se pueden los enviar sus compartimos. muchísimas gracias y yo les responderé por email a todas sus preguntas porque me interesa es que el conocimiento y las ganas de aprender en esto se continúen. Entonces, muchas gracias, de verdad. Profe, entonces vamos a ir con esta última pregunta. ¿Las mascotas modifican nuestro microbioma? Claro, ¿Existen estudios que relacionen un tipo de mascota determinada, perro, gato, con claro. un mejor microbioma? Voy a ponerles un ejemplo que es bien patético y bien increíble. Quizás a nosotros algunos sufrimos ese mal de separarnos de las mascotas por enfermedad, que los gatos nos hacen alérgicos, etcétera, etcétera. Entonces, en comportamiento, por ejemplo, en casa con mi hija, pues decimos todo lo contrario. Que casi que no dejamos que el perro pues lamba a la nena, pero sí que la relación de ella con el animal sea muy estrecha. La mascota tiene otras bacterias y tiene otras bacterias que aportan gran información a nuestro bienestar. Si ellas están saludables y nosotros estamos saludables, es decir, mantienen una relación, digamos, de condición. Entonces sí es cierto que aquellos que tienen animales en casa, aquellos que no lo tienen, tienen microbiomas diferenciales. Eso sí se ha estudiado y ya tenemos evidencias, publicaciones de eso ya. Profe, pues muchísimas gracias, muy fascinante el tema. Yo creo que todos aprendimos alguna cosa, por lo menos acá nos fuimos como con alguna cosa que nos hizo reflexionar o que nos va a hacer Maravilloso, cambiar seguramente alguno de nuestros hábitos. me Por alegra. acá en los comentarios no hay sino agradecimientos para usted, No, profe. muy Agradecemos amables, también muy a queridos todos todos. los asistentes. Voy a compartirles por acá en este momento como mi pantalla para que veamos los datos del contacto del profesor para quien quedó con preguntas sin Adelante. responder, Con mucho escriba gusto, al con mucho profe gusto. Exacto, muchísimas gracias Marisol. Ahí para me que pueden puedan escribir contactar.
y me pueden enviar su pregunta con mucho gusto. Ahora me tomaré el detalle de respondérselas a cada uno y bueno, para eso estamos, para profundizar en estos temas y que nos ayudemos al respecto. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos los Muchas asistentes. Les gracias, Mónica. recordamos que esta charla está siendo grabada, posteriormente será subida a nuestro canal de YouTube y al sitio de Enseño Porque Quiero. No la van a encontrar mañana, ¿listo? Para que no la busquen y mañana no nos escriban preguntando por la charla, porque seguramente no la van a encontrar ahí mismo. Nosotros hacemos una corta edición de la charla, entonces estará publicada seguramente la semana entrante. Bueno, entonces por acá, por nuestro chat, le vamos a compartir a todos también nuestra dirección, también para que la dirección del canal de YouTube y y también de nuestro sitio de Enseño Porque Quiero. Pero además nosotros les escribimos al correo que ustedes utilizaron para registrarse a esta charla. Ahí les escribimos y les mandamos la grabación. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, profe, de nuevo. Gracias a ustedes, muy amables. Feliz tarde para todos. Lo mismo para todos. Muchas gracias.